Hola, bueno, en este video vamos a ver la resolución del ejercicio 8.4. La novedad es que vamos a aplicar esta plantilla sobre un Excel para ir elaborando el diagrama de flujo. Bueno, veamos el enunciado. El enunciado dice hacer el diagrama de flujo y la codificación de un programa que calcule e imprima el producto escalar de dos vectores A y B de n elementos y imprimir el producto escalar obtenido. Es decir, ¿cuáles datos tenemos? Son el vector A y B de n elementos, eso es lo que tenemos que ingresar. ¿Y cómo resolvemos el producto escalar? Acá está la fórmula, es decir, es la sumatoria del producto de los elementos concordantes de los vectores. Es decir, nosotros este símbolo de sumatoria lo debemos asimilar a un acumulador en nuestro diagrama de flujo. Es decir, ¿qué vamos a ir haciendo para obtener el producto escalar? La acumulación del producto de los elementos del vector A y B concordantes. Bueno, utilizando la plantilla vamos a empezar a trabajar con la plantilla. Y ¿cómo empezamos? Vamos a ir copiando los elementos, los marco, lo copio, marco aproximadamente sobre dónde va y pego. ¿Está? Tengo el primer elemento. Vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes lo vean. Marco, copio y voy a pegarlo. Tenemos lo primero, que es el gráfico de inicio. Lo segundo que tenemos que hacer es ingresar la dimensión del vector. Entonces, ¿qué hago? Copié y ahora pego, ubico el gráfico y ¿qué hago? Hago un doble clic sobre el elemento, marco el botón derecho y ahí pongo modificar texto y voy a colocar la letra, es decir, ¿cuál es la variable? La variable n. Vamos de vuelta. Ahora, ¿qué tengo que ingresar? Tengo que ingresar mi vector A, es decir, que tengo que ingresarlo a través de un bucle. Busco la primera parte del bucle, lo copio, vengo en las cercanías donde debe estar y lo pego. Lo ubico y de vuelta. Hago un doble clic sobre el gráfico, aprieto botón derecho del mouse y ahí coloco modificar texto y ahí voy a poder ingresar la instrucción que va a ser i igual de 1 hasta n. Vamos al gráfico de ingreso nuevamente, lo vamos a copiar, vengo, me ubico, como ustedes verán, en la cercanía donde tiene que ir, pego y lo vuelvo a ubicar. Lo puedo ubicar con el mouse. También puedo ir llevándolo con la flecha de arriba o de abajo para tratar de ubicarlo mejor. Hago un doble clic sobre el gráfico, botón derecho, modificar texto y ¿qué voy a ingresar? Ingreso el vector A y el puntero que va a ser nuestro i para ir trayendo los distintos elementos. ¿Cómo lo cierro? Vengo a buscar acá, copio, me pongo en la cercanía, pego, lo ubico, hago un doble clic sobre el gráfico, modificamos texto y ¿qué hago? Cierro el bucle y acá tengo, para cerrar las líneas de flujo, voy a venir de acá cerca, control V, me ubico, tengo otra línea de flujo, me voy ubicando. Esto es práctica, no, está, he formado mi primer bucle. Esto, la utilización de la plantilla es práctica solamente, es decir, que a medida que lo vayan utilizando se van a dar cuenta que es sencillo, que no tiene mayores dificultades. Es decir, hicimos nuestro primer bucle donde ingresamos el vector A. Ahora vamos a realizar el segundo bucle. En este caso, ¿qué hacemos? Marcamos de vuelta
marcamos, copiamos, nos ubicamos en la cercanía, pegamos y lo ubicamos. Hacemos un doble clic en el gráfico, botón derecho, modificamos texto, ingresamos el segundo bucle, como colocar, y de vuelta variando de 1 hasta, la coma, n. ¿Está? Vamos de vuelta a copiar el gráfico de ingreso de datos, pegamos, hacemos un doble clic de vuelta, botón derecho, modificar texto, y ahora ingresamos el vector B. Cerramos. Acá está el gráfico de cierre, el bucle, me ubico en la cercanía, pego, directamente en este caso lo hice con control C para copiar y control V para pegar. Hago un doble clic en el gráfico, modifico el texto y agrego el valor del puntero. De vuelta subo un poquito, copio una línea de flujo para poder cerrar, pego, la ubico y busco otra línea de flujo que tiene con flecha. Lo copio, lo marco de vuelta, control C, control V y lo trato de trabajar de esta manera. Bueno, ya hicimos nuestro primer bloque, que es el de ingreso de datos. Ahora vamos al segundo bloque. O sea, que recuerden que vamos a hacer la acumulación, es decir, vamos a utilizar un acumulador. Recuerden que decíamos que para utilizar un acumulador siempre convenía ponerlo en 0. Entonces vamos a copiar el gráfico de proceso, vengo a las cercanías donde va a ir, pego, lo ubico y hago el doble clic y planteo la modificación de texto y pongo que el producto escalar va a ser igual a 0. Puse en 0 el producto escalar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a plantear un bucle para ir trayendo los elementos del vector, el elemento A1 y B1, para multiplicarlo y acumularlo dentro del acumulador que establecí, que va a ser PE. Entonces vuelvo a copiar la estructura del bucle, el bucle for next, ¿no es cierto?, que nosotros estamos utilizando. Lo ubico, doble clic sobre el gráfico, modifico el texto, voy a utilizar el mismo puntero. Y ¿desde cuándo? De 1 hasta n, que son los elementos que tengo que buscar. Y ahora tengo que hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? Copio el gráfico de proceso, lo pego y lo ubico. Hago un doble clic, modifico el texto y ¿cómo era? Tengo que el acumulador tiene esta estructura, PE es igual a P más, ¿qué cosa? El producto que vamos a ir acumulando, vamos a ir acumulando el producto entre los elementos que concuerdan. Es decir, A1, B1, B2, A2, B2, etc. Cerramos entonces, ¿cómo va a ser el producto escalar? Va a ser la acumulación del producto de los elementos concordantes. Vamos a cerrar el bucle, buscamos el gráfico que tenemos de la plantilla, lo pego, ahora lo ubico. Recuerden de siempre, tiene que ir la variable que cierra el bucle
y lo cerramos. En este caso, fíjense, lo podemos cerrar de esta manera. Voy a copiar. Estos las dos líneas de flujo de cierre. Becar en la cercanía y lo cierro. La forma de utilizar la plantilla es muy variada y ustedes con la práctica se van a dar cuenta de que lo pueden utilizar de un montón de formas distintas. Copio ahora el gráfico de salida. Recuerden que ¿cuál era la salida? El producto escalar. El producto escalar está almacenado solamente en una variable escalar, por lo cual va directamente en un gráfico de salida. Hago un doble clic sobre el gráfico, pongo modificar texto y coloco la variable donde almacenamos el producto escalar. Con esto está terminado la parte del proceso de la resolución y la impresión. Copio el gráfico de fin y lo vuelvo a pegar y lo ubico. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Fíjense, hemos reducido ahora y ¿qué tenemos? Ha quedado el diagrama de flujo completo con su primer bloque de ingreso de datos, un segundo bloque de la resolución del producto escalar a través de un acumulador y por último la salida del resultado, que es el producto escalar. Bueno, este es el primer ejercicio que hicimos con la plantilla. Esto es solamente práctica, no tiene otra cosa, es utilizar la plantilla pegando, copiando, modificando texto, pero siempre sabiendo cuál es la resolución dentro de las pautas del diagrama de flujo y los gráficos que utilizamos. Lo espero para el próximo ejercicio. Un saludo.